cuando camine junto a ti. Solo me imagino que es lo que veré cuando tu rostro esté ante mí. Solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria. Se sentirá mi corazón, danzaré ante ti, Cristo. Oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia. Oh, de rodillas caeré, cantaré, aleluya. O siquiera podré hablar, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino que el día venga y me encuentre junto a ti. Solo me imagino, lo único que haré será por siempre
por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento, amor, alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Tú eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Tú eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Tú eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Amado hermano, gracias a Dios que nos permite entrar nuevamente a la comunidad de su hogar, y es un domingo especial, un día especial, porque estamos iniciando un nuevo año. Por la gracia del Señor y la misericordia, Él nos ha guardado por su amor y estamos a punto de arrancar un nuevo año. Y es importante que usted y yo tengamos bien claro qué es lo que Dios espera de sus hijos, qué es lo que debemos nosotros hacer, corresponder a ese amor, a esa gracia del Señor que ha mostrado durante todos estos días que están quedando atrás. Dios te bendiga, qué bueno que has hecho el tiempo para estar en familia, reunidos y apartar tiempo para escuchar la voz del Señor. Una vez más le invito a ponernos delante del Señor, a orar nuevamente, aunque ya lo haya hecho, puestos de pie. Vamos a encomendar delante del Señor esta meditación de este día, suplicando que Él nos dirija. Padre querido, en el nombre de Jesucristo nos encontramos en este día delante de ti. Te pedimos que nos perdones si te hemos fallado en algo, y hoy ponemos nuestro ser delante de ti y suplicamos que
tu palabra tenga cabida en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser. Seamos conmovidos, seamos motivados a actuar tu perfecta voluntad, a hacer tu voluntad y agradarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesucristo, bendice pues esta meditación, bendice tu palabra y habla, que tu pueblo oye. Amén. Puede tomar su lugar. Y quisiera en esta ocasión compartirle un tema titulado Con acción de gracias, con acción de gracias. Por la gracia y la misericordia de Dios hemos concluido un año, ha quedado atrás, y vale la pena recordar un poquito para no olvidar que ha sido un año difícil, sí, bastante difícil como ningún otro por todas las cosas que nos tocó vivir y momentos muy difíciles, situaciones muy difíciles, y quizá alguno de ustedes sufrió la pérdida de un ser querido, de un familiar, de un amigo cercano, quizás algunos perdieron sus empleos, algunos se vieron afectados con esta enfermedad y otras que también han venido sobre la humanidad entera. Pero bendito sea Dios, amados hermanos, que hemos sido sostenidos por su gracia y estamos en el inicio de un nuevo año, pero gracias a Dios que hoy nos concede poder saludarnos a través de este medio y saber que Dios ha sido bueno, que nos ha sostenido. Nuestra fe ha sido probada también. Muchos de nosotros hemos sido probados en nuestra fe y gracias a Dios hemos vencido, pues estamos en el inicio, en el umbral de un nuevo año que está arrancando y que por la gracia y la misericordia de Dios sabemos que Dios está con nosotros y nos va a ayudar a salir adelante. Y el título, ¿por qué el título? Porque es muy común que el ser humano solo dé gracias cuando recibe algo bueno. Y es muy difícil agradecer a las personas o al mismo Dios cuando estoy atravesando un momento difícil en mi vida, sea lo que ya dije, enfermedad, la pérdida de un ser querido, etcétera. Es muy difícil tener un corazón y decirle, Señor, gracias por el momento difícil que estoy viviendo, por la pérdida de mi trabajo, por la muerte de un ser querido. Es muy difícil, aunque vamos a analizar, es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Esto agrada el corazón del Señor y por su gracia, por su misericordia, avanzamos todo el año que ya terminó y hoy estamos parados ante un nuevo año. Mire lo que dice Efesios 5:19. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La frase, el versículo comienza diciendo, dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias por todo. No hay nada que se excluya aquí. Las cosas que vienen a mi vida, Dios tiene el propósito, Dios controla todo y Dios nos pide en este día por su palabra, demos gracias siempre, siempre, siempre dar gracias a Dios por todo, al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también Primera Tesalonicense, carta del apóstol Pablo a Tesalonicense, dice una vez más, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Respecto de las cosas que le suceden al cristiano, hermanos, descansemos en la palabra, que aquellos que aman a Dios, aquellos que confían en Dios, aquellos que le han entregado su vida, aquellos que no son movidos por la situación, aquellos que caminan firme hacia adelante, aguardando la redención de nuestras almas, la segunda venida de Jesucristo, y van dando pasos hacia adelante, el Señor dice, dad gracias en todo, porque todo lo que sucede está en manos de Dios, y todas estas cosas que aparentemente a nuestros ojos son malas, Dios dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice amén.
Alégrate porque Dios está en control de todas las cosas. Pero lo que Dios nos está enseñando en esta ocasión es que debemos dar gracias a Dios en todo. En lo que me suceda, en todo y siempre. Pero cuando hay enojo y cosas en el corazón y siento que las cosas que están viniendo a mi vida son injustas, ahí es cuando verdaderamente debemos mostrar a Dios nuestro corazón agradecido y decirle: Señor, no importa lo que venga, aquí estoy, quiero agradecerte que aún a pesar de esto tú estás en control de todas las cosas. Y quiero mostrar un ejemplo que vivió la nación de Israel y que escribe Jeremías, el profeta Jeremías, conocido también como el profeta llorón. Y en lo personal, Jeremías, narraré brevemente algo de lo que él vivió. Jeremías fue rechazado por hablar el evangelio de Dios, el mensaje de Dios. Israel estaba atravesando una temporada, un tiempo de mucha idolatría. Se habían olvidado de Dios y estaban haciendo cosas contrarias. Es la nación entera de lo que Dios les había pedido tiempo atrás que no hicieran, pero se perdieron, desobedecieron. Entonces el profeta Jeremías fue rechazado por hablar el mensaje de Dios. Fue lanzado a un pozo para morir, porque él no desistía de hablar la voz de Dios, de dar a conocer el mensaje de Dios, de decirle a la nación de Israel que se volvieran a él, que dejaran la idolatría, que dejaran su maldad, que dejaran su pecado, pero no escuchaban la voz de Dios a través de Jeremías. Entonces él fue llevado prisionero a Egipto, donde finalmente murió años después. En lo personal, Jeremías, y podríamos narrar alguna otra cosa que él enfrentó, pero la nación misma había caído en la idolatría tal que adoraban otros nombres, otros dioses, cuando Dios les había alertado que no debían hacer eso. Y por causa de esta maldad, de este pecado, Dios entrega a la nación de Israel en mano de Babilonia. Fueron conquistados por el rey Nabucodonosor finalmente y llevados allá, exiliados como esclavos a una nación extranjera, y muchos de ellos murieron allá. 70 años después de ese exilio, regresa un remanente. Ahora, note que Jeremías escribe en el libro de Lamentaciones capítulo 3, que a pesar de todo este cuadro de desobediencia, de olvidar a Dios, de que Jeremías también había sido maltratado, como ya dije, había un remanente, había un grupo que no habían doblado sus rodillas a los dioses paganos, que no habían caído en el pecado, que se habían guardado para Dios respecto de la promesa de los mandamientos que Dios había hecho a su pueblo. Entonces Jeremías, en medio de esa situación, escribe Lamentaciones, y en el capítulo 3, versículo 22, él dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y bien, hermanos, como dije al principio, definitivamente el 2020 fue un año sumamente difícil, muy complicado. El mundo no cambia, el mundo sigue hacia adelante, hacia la destrucción. La moralidad, como ya hemos dicho anteriormente, ha alcanzado niveles tales, los pecados del hombre, la maldad del hombre, el egoísmo del hombre, la idolatría ha alcanzado igual niveles escandalosos hoy día. La mente reprobada de aquellos hombres que han desechado la palabra de Dios, que han desechado el buen nombre de Dios, que han desechado la salvación, siguen y siguen haciendo males y destruyendo. Y Dios ha mandado juicios, Dios ha decretado. Hemos visto eventos naturales como nunca, enfermedades y pandemias como nunca. Pero alégrese usted, hermano que me escucha. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos.
Dios ha guardado a su iglesia porque hoy estamos iniciando un año. Por la gracia de Dios nos despertamos en este nuevo año, nos despertamos en este nuevo día y tenemos esperanza porque Dios está con nosotros. Pero es importante que sigamos adelante y el corazón agradecido que debemos mostrar a Dios, porque muchos murieron, muchos ya no están, muchos sufrieron pérdidas más graves. Por la gracia de Dios y la misericordia del Señor estamos siendo sostenidos hasta aquí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. Ahora, el rey David también nos enseña que debemos vivir agradecidos siempre. Él dice en el Salmo 103, capítulo del 1 al 2, versículos del 1 al 2, dice de la siguiente manera: bendice, alma mía, al Señor. Bendice. No le está pidiendo permiso, él está sometiendo su ser entero y dice: bendice, alma mía, al Señor. ¿Por qué razón? Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué interesante que el rey David, quien escribe salmos, está diciendo aquí: alma, bendice a Dios. Bendice a Dios, bendice el nombre del Señor. Todo mi ser se humilla ante el Señor, ante el Creador del universo, ante el Dios que es misericordioso, el Dios que nos ha guardado, el Dios que nos ha sostenido, que nos da todas las cosas, el techo, el alimento. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser bendiga su santo nombre. Y dice algo interesante al final: y no olvides ninguno de sus beneficios. Levante la mano el que no haya recibido ningún beneficio en este año que terminó. ¿Verdad que no somos capaces de levantar la mano? Si tenemos las manos abajo significa que Dios ha sido bueno y nos ha bendecido. Pero lo que Dios anda buscando en este inicio de año es que no te olvides de la gracia de Dios y siempre le agradezcas, tengas memoria de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y pasa algo muy común, que vamos corriendo tan a prisa que no percibimos las cosas hermosas que hemos recibido de manos de Dios. Y nos olvidamos. Por eso el rey David aquí reitera: no olvides ninguno de sus beneficios. Y quisiera poner el ejemplo, en este momento me acuerdo, cuando los niños, nuestros hijos van creciendo, llega a una edad en que ya empieza, que se independizan totalmente, quizás 25 o 30 años, algunos antes que otros, pero de repente se olvidan de los cuidados que recibieron de sus padres, olvidando a su suerte a los padres, sean estos ya ancianos, y nunca se acuerdan de ellos. Eso es ingratitud. La ingratitud hace olvidar los beneficios que hemos recibido. Y no suceda esto, pero hoy desgraciadamente se está levantando una generación de hijos que olvidan muy pronto lo que sus padres hicieron a favor, el cuidado. Quizá sus padres sufrieron, perdieron sus empleos, les costaba traer el alimento a la casa, hacían el esfuerzo, el sacrificio, quizá mamá trabajaba, etcétera, etcétera, y un esfuerzo para levantar la generación de sus hijos, pero de repente eso se olvida. Y lo que está diciendo aquí el rey David: alma mía, todo mi ser, bendice a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios, aun sea el más pequeño. Y por eso nosotros debemos vivir agradecidos como hijos de Dios, primero porque nos rescató. Íbamos camino a la muerte, seguro que íbamos a morir, pero vino el Señor con sus brazos de amor, nos tomó y ahora tenemos la salvación de nuestras vidas. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque no lo merecemos, nosotros debíamos morir. La gratitud, en cambio, recuerda la fidelidad de Dios. ¿Qué me sucedió? ¿Qué vino a mi vida el año pasado? Fue muy difícil, lo que haya sido. Acuérdate que hoy estás despierto, estás vivo, estás sostenido por la gracia del Señor. A Él sea la honra. En Primera de Samuel encontramos un relato cuando el arca fue tomada por los filisteos y entonces es posteriormente recuperada. Dios le da la victoria nuevamente a Israel,
Dios peleaba las batallas de Israel, Dios pelea tus batallas también, Dios está contigo. Pero a veces, como corremos tanto, como ya lo dije, se nos olvida que Dios está conmigo. No sé de cuántas cosas te ha librado el Señor, nuestro Dios, a veces ni lo percibimos, porque el ángel del Señor acampa en derredor de aquellos que le temen. Dios nos guarda como la gallina sus polluelos y debajo de sus alas estamos seguros. Cuando salimos a la calle, no podemos decidir ni librarnos nosotros mismos de las cosas malas que puedan pasar, pero la protección divina de Dios ha estado allí. Dale gracias a Dios porque ha sido bueno. Él te ha guardado no solamente a ti, sino también a tus hijos, a toda tu familia. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en esta ocasión, el profeta Samuel hace algo que debemos nosotros hacer también. Tomó luego de que es regresada el arca a Israel, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre a esa piedra diciendo Ebenezer, este es el nombre, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Qué hermoso. ¿Y cuántos pueden decir hasta aquí me ha ayudado el Señor? Amén. Ha sido fiel a su palabra. Y desde luego tenemos muchas razones más por las cuales debemos estar agradecidos delante del Señor, agradecer su bondad, su misericordia, con la salvación que Él nos regaló a través de Jesucristo. Eso sería razón, motivo para estar agradecidos siempre, no importa lo que me sucede en la vida. Esas cosas son nada comparadas con el gran amor de Dios que declara en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El solo hecho de ser salvados de la muerte es motivo suficiente para vivir agradecidos siempre, siempre, todos los días con el Señor. Porque su palabra dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. ¿Cuántos agradecen eso, hermano? Estábamos perdidos. Estamos sin esperanza, sin Dios, caminando derechito a la muerte. Pero bendito sea Dios, Dios nuestro Señor, que vino a través de Jesucristo a salvarnos. Eso es motivo suficiente para vivir agradecidos todos los días de nuestras vidas. Dios es nuestro sanador. Salmo 103 al inicio dice, Él es el que sana tus dolencias. ¿Cuántos creen esto? Quizás estarás pensando, bueno hermano, pero yo no sané el año pasado, sigo enfermo. Bueno, te voy a recordar lo que el apóstol Pablo hizo en una ocasión cuando clamaba a Dios, porque él dice que ha enviado, él decía en sus propias palabras, un ángel de Satanás que esté golpeando mi cuerpo, y seguramente la mayoría de los teólogos coinciden que era una enfermedad que tenía el apóstol Pablo. Pero allá en segunda a los Corintios, en el capítulo 12, Dios le responde después de que el apóstol Pablo estuviese orando constantemente por este problema de salud que él tenía. Dios le responde y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que si aún estás enfermo, confía en el Señor, Él tiene el control. Si has sanado, dale gracias a Dios porque es la misericordia del Señor. Pero cualquiera que sea la situación, Él es tu sanador. ¿Cuántos lo creen? Él es tu sanador, es el que te sanará, Él está pendiente de tu situación, por muy difícil que estés viviendo, si esto es una enfermedad. Y Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Gracias a Dios que todo el recorrido del año, con situación económica difícil, con lo que sea, Dios nos ha sostenido, pues su palabra dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de la mano de Dios. No porque lo merezcamos, acuérdate de eso, sino porque Dios me lo ha dado por su amor.
cuando llego a pensar que es mi capacidad, que es mi fuerza, que es mi conocimiento, que es mi habilidad para los negocios, que es mi sagacidad, que son mis talentos, que me ha hecho tener todas las cosas que tengo, hermano, ten cuidado. Ten cuidado porque Dios reprueba ese corazón altivo. Pero más bien lo que Dios está diciendo, mira las aves, mira las flores. Yo las visto, yo alimento las aves. Ellos no tienen nido, no tienen dónde sembrar, no recogen la siega, pero yo las alimento. Y el Señor le dice, ¿acaso vales tú menos que esas flores y que las aves del campo? No. Entonces le dijo, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Debemos creer que Dios es el que nos ha sostenido hasta aquí y agradecerle siempre, sea mucho o poco. Dios es fiel a su promesa y tienes lo que Él te ha querido dar. Bendito sea su santo nombre. Dice el salmista David una vez más, Salmo 103:4, Él te corona de favores y misericordia. Él te corona de favores y misericordia. Hay cosas que nosotros pedimos en oración, que deseáramos tener, pero Dios, conociendo nuestra necesidad y las cosas que motivan nuestro corazón, solo nos dará aquellas cosas que nos hacen bien. Su favor y su gracia es buena, es perfecta para sus hijos. Pero a veces nos empeñamos pidiendo cosas que no nos convienen y esas cosas no las recibimos porque Dios sabe que no nos convienen. Y a veces pensamos que Dios no nos responde. O a veces estamos frustrados porque no recibimos aquello, pero siempre debemos pensar que un padre le dará al hijo lo que le conviene, no aquello que le dañará. Así que Dios tiene cuidado de sus hijos, Dios cuida a su iglesia, Dios ha bendecido a su iglesia y Dios le ha dado a su iglesia lo que necesita. A cada familia, tu familia, Dios te ha bendecido a ti como padre, como madre, para sostener el hogar, para la manutención de tus hijos, para el cuidado de tus hijos, por su gracia. Dios es bueno, Dios nos ama, acuérdense de eso, Dios es perfecto. El salmista David una vez más dice, joven fui y he envejecido, joven fui y he envejecido todo este tiempo y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Desde pequeño, él está diciendo, me acuerdo que Dios ha bendecido a todos, que Dios ha sido bueno. Desde que tengo uso de razón, digo yo en pocas palabras, parafraseando esto, todo el tiempo que yo he vivido, aquellos que confían en Dios, aquellos que su esperanza está en el Señor, aquellos que no se desvían del caminar, aquellos que son fieles al trabajo en la obra de Dios, aquel que no se ha dejado contaminar con el mundo, aquel que a pesar de la dificultad que ha enfrentado, sea esta enfermedad, pérdida de empleo, etcétera, etcétera, sigue caminando fielmente al Señor. El rey David dice en esta ocasión, joven fui, he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El día que usted muera, si usted fue un hombre de fe, una mujer de fe, echado hacia adelante, que no, sin doblez, que no retrocedió a pesar de la situación, usted va a bendecir a su descendencia. Sus hijos seguirán recibiendo las bendiciones de Dios. Pero si ellos se olvidan y tienen un corazón mal agradecido para con Dios, desde luego que sufrirán también. Pero Dios es fiel a su promesa. Dios va a bendecir cuando nosotros caminamos hacia adelante. Después de analizar todos estos versículos y recordar brevemente cómo Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y hemos visto su bondad durante todo el 2020, porque hay personas en el mundo, a lo ancho del mundo, que están en peores condiciones que nosotros. Gente que está muriendo de hambre, gente que está muriendo por enfermedades que pueden ser tratadas si existen los medicamentos, pero a raíz de la marginación, de la pobreza de esos países, del poco alcance de la medicina, de la tecnología, de los alimentos, están muriendo. Pensemos en eso.
Yo estoy en condiciones mejores. Usted está en condiciones mejores. Pero a veces cuando hay un corazón mal agradecido, vemos esos detalles como algo malo. No, hermano, no puede, no pase eso. Agradezcamos a Dios que todo lo que tenemos sea poco. Quizá tengamos que racionar el alimento porque la economía es complicada. Quizá no estreno ya calzados o ropa. Quizá no he estrenado vehículo. Hermano, todo eso pasa a segundo plano. Eso no es interesante. No quiero decir con esto que no procures esas cosas. Desde luego que debemos trabajar por ello también, pero sin afanarnos. Pero la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, desde luego que no. Estamos seguros en las manos de Dios. Y un día estaremos en la presencia del Señor. Y todas estas cosas que abruman al hombre, que afanan, que angustian, pasará. Y un día estaremos reinando con el Señor, estaremos con Él para siempre. Y todas estas cosas habrán pasado. Camina hacia adelante. Busca la bendición del Señor. Trabaja para Él. Y quiero relatarles brevemente, para ir concluyendo, una historia de los 10 leprosos que se encuentra en Lucas capítulo 17. Lo puede leer en casa. El Señor Jesús iba camino a Jerusalén. Y en el camino 10 leprosos a lo lejos gritaban. Ya me puedo imaginar aquel cuadro. Jesús, hijo de David. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Dios escucha a todos, hermanos. Dios escucha a aquel que viene con un corazón sincero, humillado, reconociendo que nuestra fuente de bendición es Dios. Dios escucha. Pero aquí pasó algo interesante que debemos analizar. Aquellos 10 leprosos, la palabra del Señor fue, vayan y muéstrense al sacerdote. Mientras iban ellos caminando, los 10 fueron sanados. Los 10 recibieron lo que le pidieron a Dios. Pero aquí vamos a mostrar quién verdaderamente es agradecido y quién es mal agradecido. Lucas 17, versículos 17 y 18 solamente voy a leer por causa del tiempo. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Preguntó Jesús. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Cuando aquellos reciben la sanidad de su cuerpo, solo uno vino a agradecer a Dios. Y estando ese que vino agradecido a Dios por haber recibido el milagro de la sanidad, entonces Jesús dice, caray, ¿y dónde están los otros 9? ¿No acaso fueron 9 los que sanaron? ¿Por qué solamente vino uno? Y además este que vino es extranjero. Bueno, hay cosas interesantes que rescatar aquí. Muy interesante. Solo uno de los 9 era agradecido. Preguntémonos este día, ¿tu corazón es agradecido? Eso lo sabes tú. Pero si hay momentos en tu vida que empiezas así como, y como a reclamarle a Dios, hermano, arrepiéntete. Ese es un corazón mal agradecido y no cosecharás cosas buenas. Pero este leproso nos muestra un ejemplo. Los 9 fueron mal agradecidos, aunque recibieron. Y así hay muchas familias, hay muchos cristianos, hay muchas personas que reciben todas las cosas, que tienen lo que desean, que tienen casa, que tienen bienes, que tienen su vehículo, tienen trabajo, tienen salud, tienen su familia, tienen todo lo que necesitan, calzado, ropa, pero son malagradecidos. No seamos malagradecidos. Las cosas que tenemos, vivamos contentos porque vienen de la mano de Dios. Ellos 9 fueron sanados, pero solo uno tenía el corazón agradecido y regresó y se humilló, se postró delante del Señor y recibió estas palabras y le dijo, ¿dónde están los 9? Y es interesante que los otros 9 que también sanaron, solo sanaron, pero no fueron salvados. La diferencia de el que sí tenía el corazón agradecido es que no solamente fue sanado,
sino fue salvo. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cuando hay un corazón listo para recibir la palabra de Dios, para recibir el mensaje de Dios, para abrirle el corazón de Dios? Es importante que seamos agradecidos y no como los otros 9 mal agradecidos. Y es que a lo largo de este año que estamos emprendiendo, el 2021, hermanos queridos, no sabremos las cosas que pueden venir. El año anterior estábamos arrancando el 2020 y empezaba a nublarse cuando nos enteramos de una enfermedad allá lejos en Wuhan, China, que vendría y dijimos, eso está lejano. Pero tan solo unos días después llegó a nuestra nación, llegó a nuestro estado, llegó a nuestra ciudad. Y todo esto paralizó al mundo entero. ¿Qué vendrá este 2020? Los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. ¿Vendrá alguna otra epidemia? Es probable. ¿Vendrá algún evento natural, algún terremoto, mayores inundaciones, huracanes? Es probable. ¿Sufrirás pérdida? ¿Enfermarás? ¿Perderás tu empleo? Es probable. Ahora, lo que te estoy diciendo con esto es que a pesar de lo que puedas enfrentar en este año, tu corazón esté agradecido para con el Señor, porque esa es la voluntad. Leímos al principio, dad siempre gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad. Y debemos dar gracias al Padre en el nombre de Jesucristo. No importa la situación, prepárate. Prepárate. Pero piensa en esto, que estamos en manos del Señor. Él controla el universo. Es lo que dice el profeta. A las estrellas llama por su nombre, conoce las galaxias. Ese mismo Dios que sostiene la creación en la palma de su mano es tu Dios, es mi Dios. ¿Y qué no tendrá cuidado de ti? Pero es muy difícil, como ya dije, cuando estoy atravesando situaciones difíciles, pero ahí, así como decía el rey David, bendice alma mía al Señor. Aunque esté en el problema, bendiga mi ser todo su santo nombre, porque Él es bueno, decía Jeremías, por su misericordia hemos sido sostenidos. Ahí cuando estés enfrentando la situación, verdaderamente mostramos qué tan agradecidos estamos con el Señor. Y esto es bueno vivir agradecido siempre con el Señor. Mostremos pues este año una actitud de gratitud. Siempre, es lo que he venido diciendo, siempre, porque Él tiene el control de todas las cosas. Respecto a la obra del Señor, cuando pensé en el título de este mensaje, la primera frase significa dice con acción de gracia. Significa que si estoy agradecido, debemos reaccionar positivamente y ver por la obra de Dios. Por eso se llama con acción de gracia. No solamente me pararé aquí y estaré agradecido solamente con palabras, sino acción de gracia. Señor, gracias, pero esto es lo que haré por tu obra. Y precisamente estamos en el umbral, como dije, de un nuevo escalón, de un nuevo año llamado 2021. Y la pregunta sería, ahora quisiera levantaran sus manos todos aquellos que están agradecidos junto conmigo por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Creo que todos estamos agradecidos. Ahora, ¿qué harás por la obra de Dios? ¿Qué hiciste el año pasado? Tú lo sabes. Eso quedó atrás. ¿Qué haremos en este 2021? Si estás agradecido, si estás verdaderamente agradecido por la obra preciosa que el Señor hizo a favor tuyo, a favor mío, si yo estoy agradecido, ¿qué haremos? Quiero citar lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Note cómo escribe él a la iglesia, a Filipenses. Hermanos, poniéndose él como ejemplo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. ¿Alcanzar qué? Dios nos llamó y nos salvó con un propósito. La pregunta sería, ¿alcanzaste el propósito el año pasado?
¿Hiciste lo que debías hacer en la encomienda que Dios te dio? ¿O tenemos el pretexto de que vino una pandemia y me encerré en mi casa y no pude hacer nada? ¿Eso harás? Él dice, y la vida del apóstol Pablo, bueno, no hablaríamos de él sin terminar este día, pero todo lo que él enfrentó, lo que él vivió por causa del nombre de Jesucristo, aún así, él dice, hermanos, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Olvidándome de lo que queda atrás nos llevará a meditar si hice o no lo que Dios me encargó. Si fui tibio, si fui pusilánime, si me ocupé más en mis asuntos, si viví atemorizado, si viví encerrado, eso tú lo sabes, pero ya quedó atrás. Lo que Dios te está diciendo ahora, extiéndete. No podemos vivir con los temores, no podemos seguir viviendo igual. Tenemos que ser luz, tenemos que brillar. El mundo se está perdiendo, se está colapsando, va camino al exterminio. Pero nosotros tenemos la luz del Evangelio para brillar. Es la voluntad de Dios. ¿Qué harás? ¿Harás lo que dice el apóstol Pablo? Sí, Señor, perdóname porque el año pasado no hice nada por tu obra. Aunque me diste todas las cosas, me preservaste la vida, la de mis hijos, tuve alimento, tuve techo, pero no hice nada. Perdóname, Señor. Pero ahorita, en este inicio de año, me paro firme, bien firmes. No solo yo, mi familia. Entonces me extiendo a lo que viene hacia adelante. ¿Cuántos harán eso? No es porque Dios necesite de ti o de mí, hermano. Dios lo podría hacer solo. Solamente podría mandar a un ángel suyo y predicar y anunciar y la gente se convertiría. Pero Dios le ha concedido a la iglesia esta bendición. ¿Por qué desechar este regalo precioso de ser embajadores suyos en la tierra, de predicar el evangelio, de darle a conocer, de ser testimonios suyos de su amor en esta tierra? No desechemos eso, tomemos la encomienda y hagamos la parte que nos corresponde. También el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:5, pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo. Por eso dije al principio, los tiempos que se avecinan, no los conocemos, pero Dios sí sabe. Pero una verdad puedo decirles en este día, estamos viviendo los tiempos finales, son tiempos peligrosos. Tiempos en que aguardamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pensar sabiamente, pararnos y analizar que yo tengo una responsabilidad delante del Señor. Y voy a estar firmes, aún hasta el día de mi vida, el último día de mi vida. Dice aquí, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por encima de todo, de la adversidad, de que te rechacen, de que la economía sea colapsada, de que la salud igual sea tocada, aún con todo eso, el Señor dice, cumple tu ministerio. Sigue adelante, párate, haz obra de evangelista, predica el evangelio, anuncia que yo vuelvo pronto. ¿Cuántos harán eso? Gloria a Dios. Es importante que estemos dispuestos. Para eso nos llamó el Señor, para eso nos rescató. Es el propósito. Y por encima de todo, si estás agradecido, por encima de todo, párate firme en este 2021 y decídete por el Señor, hacer lo que no hicimos anteriormente. Es importante que el día de mañana que partamos a la presencia de Dios no nos avergoncemos, podamos tener el rostro levantado y decir, Señor, lo que me mandaste a hacer, lo hice y aún más. Por eso estuve dispuesto, como dice el apóstol Pablo aquí, al esfuerzo, al sacrificio, aún al martirio. Me encargaste hacer eso, Señor, y lo cumplí. Pero como aún me dabas la fuerza, me dabas la economía, la capacidad, hice más allá de mis fuerzas. Entonces escuchará la voz de Dios. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. En la dificultad fuiste fiel. En la enfermedad fuiste fiel. En lo adverso fuiste fiel. Pasa, entra al gozo de tu Señor. Aleluya, gloria a Dios. Porque esas son las recompensas que recibiremos delante de su presencia. Todos los días que Dios te dé sobre la tierra, sea tu oración, Señor, haré la parte que me corresponde. La obra que tú me encargaste hacer, lo haré. Estoy listo en este 2021.
haré la parte que tú me encomendaste hacer, predicar y dar testimonio del amor tuyo. Lo haré por encima de todo. Si este es tu corazón y estás dispuesto, te invito entonces a ponerte de pie. Y vamos a orar a Dios. Que Dios nos ayude en este año. Que Dios nos permita transitar este 2021. Y aún si la muerte me alcanzara, porque es la voluntad de Dios, que el último día de mi vida sea yo testimonio, testigo del amor de Dios. Que mis labios se abran para abrir, para hablar la voz de Dios, la palabra de Dios, el evangelio del Señor. Sí, hermano, esos hombres y mujeres son los que Dios anda buscando. Padre Celestial, puestos de pie todos tus hijos, aún en sus casas y a través de esta transmisión, aquellos que nos ven, nos escuchan, aquellos que hemos confiado en ti, aquellos que hemos abierto nuestro corazón, nuestra vida a ti, deseamos de todo nuestro corazón que seamos instrumentos tuyos en este año. Perdónanos si el año que se va, los días que quedan atrás, no hice la parte que me corresponde. Perdóname, Señor, en verdad me arrepiento, pero hoy estoy aquí de pie y te digo, Señor, que iremos hacia adelante, que trabajaremos por tu obra, anunciaremos tu palabra, te daremos a conocer. No importa lo que pueda venir, en tus manos estamos seguros. Bendice a tu iglesia, a esta tu iglesia, preciosa iglesia, la cual compraste con precio de sangre. Guárdanos una vez más por tu amor en el hueco de tu mano. Bendito seas y bendice a las familias de esta congregación. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en este 2021. Amén.